Hoy me encuentro presente en la municipalidad del departamento de Quiché para realizar mi inscripción al evento de Señorita Quiché 2018. Damaris, coméntanos tu expectativa de cara a este certamen de belleza. La verdad, los certámenes de belleza son muy hermosos, no solo porque podemos presenciar la belleza física de las señoritas, sino también la belleza intelectual y asimismo conocer de la cultura y las tradiciones de nuestro hermoso departamento. La verdad, me siento orgullosa de estar representando a mi bello Pachalún, el bello botón de rosas del Jardín Promisorio Quichelense. Representar a esa gente trabajadora es un orgullo y espero hacer mi participación de la mejor manera posible. La gente de Quiché quiere conocer a Damaris. ¿Quién es Damaris? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace diario? Damaris es una mujer tímida, carismática, amigable. Me gusta mucho trabajar, ayudar a mis papás en el hogar y asimismo dedicarme a mis estudios. Estoy cursando el último año de secretariado oficinista. La verdad nos sentimos orgullosos de pertenecer a este departamento lleno de tradiciones y costumbres. Estamos visitando la cabecera departamental y con la intención de poder inscribir ya oficialmente a la representante del municipio de Pachalún. Nos sentimos muy orgullosos de poder un año más estar aportando el granito de arena para poder dar más realce a las fiestas helenas de nuestro departamento y pues venimos con todo, una muchacha muy bella y pues sabemos que va a representar muy dignamente a nuestro municipio. Bueno, venimos con todo, es decir que se trae la expectativa también de no solamente participar, sino de poder llevarse la corona de nuevo. Por supuesto que sí, nosotros tenemos toda la expectativa y sabemos que vamos a lograr una corona más y pues esperamos tener una segunda corona consecutiva, ya que como sabemos actualmente Pachalún posee la corona de Señorita Quiché y pues sabemos que también vamos a tener este año la posibilidad de tener una corona más para el municipio, nuestra quinta corona en el municipio de Pachalún.